Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video. Mi nombre es Emily Amador y junto con mis compañeros Carlos Portillo y Luis Rodríguez les vamos a presentar el tema El Renacimiento. Aquí te explicaremos qué fue el Renacimiento, su contexto histórico, además las principales obras de arte. Bueno, para ustedes, ¿qué es el Renacimiento? Bueno, aquí se los resumiré. El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Sirvió en transición entre el medioevo y la Edad Moderna, trayendo consigo una oportunidad renovación del pensamiento, las artes y la ciencia. El Renacimiento se caracterizó por el retorno a las raíces grecolatinas clásicas de Occidente, lo cual significa una reevaluación de sus mitos, sus discursos y sus filosofías. Luego de los siglos del pensamiento dogmático religioso, su nombre fue otorgado en el siglo XIX por el historiador francés Jules Michelet en 1798 y 1874. En 1855, rescatando el término que lo usó por primera vez el escritor y arquitecto italiano Giorgio Vasari en 1511 y 1574. El Renacimiento no fue un movimiento homogéneo ni un unitario desde el punto de vista cronológico. Bueno, con esto termino mi parte y los dejo con mi compañero Carlos Portillo, que les hablará un poco del tema el Renacimiento. El Renacimiento tuvo influencers, pero de verdad, te presento tres de los personajes más importantes de esta época, cuyas ideas y obras siguen siendo reconocidas en la actualidad. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Leonardo da Vinci fue considerado el mayor genio del Renacimiento porque no solo era pintor, sino también inventor, científico, ingeniero y anatomista. Por eso muchas personas lo llaman el todólogo. Pintor de la famosa obra de la Mona Lisa, una de las pinturas más conocidas del mundo. Además, diseñó máquinas muy adelantadas para su época, como modelos de helicóptero y otros inventos que no pudieron construirse hasta siglos después. También estudió el cuerpo humano realizando disecciones para comprender mejor la anatomía para el arte y la ciencia que iban de la mano. Como segundo personaje tenemos a Miguel Ángel, 1475 a 1564. Miguel Ángel fue uno de los artistas más importantes del Renacimiento. Era un gran escultor, pintor y arquitecto, que con solo 26 años de edad terminó la famosa escultura de David, hecha a partir de un solo bloque de mármol, considerada una obra maestra. Además, dedicó aproximadamente 4 años a pintar el techo de la Capilla Sixtina, una de las obras más impresionantes de la historia del arte. Su talento y dedicación y esfuerzo lo convirtieron en uno de los mayores artistas de todos los tiempos. Y como tercer personaje tenemos a Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527. Nicolás Maquiavelo fue un escritor y pensador que transformó la política en su obra. El Príncipe explicó que un gobernante debía preocuparse principalmente en ser efectivo para mantener el poder, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles. Con esa idea separó la política de la moral, algo que fue muy polémico en su época y que todavía genera debate en la actualidad. Por eso se le considera uno de los padres de la ciencia política moderna. En conclusión, esos tres personajes dejaron un legado muy importante. Leonardo revolucionó el arte y la ciencia. Miguel Ángel llevó el arte a un nivel extraordinario y Maquiavelo cambió la forma de entender de la política. Sus aportes siguen influyendo en el mundo hasta el día de hoy. Muchos nos preguntamos ¿y qué nos quedó del Renacimiento? Tres ideas que seguimos usando hoy en día y que cambiaron la forma de ver del mundo. Aunque ocurrió hace más de 500 años, muchas cosas que hacemos actualmente nacieron en esa época. Esas tres son de las más importantes. Como primera tenemos la ciencia experimental. Antes muchas personas creían en algo que era real simplemente porque lo decía un filósofo importante como Aristóteles. Pero durante el Renacimiento Galileo Galilei
propuso una ley diferente. No basta con creer, hay que comprobar las cosas mediante la observamos y los experimentos. Gracias a esa forma de pensar, nació el método científico, que hoy sigue siendo la base de la ciencia y de muchos de los avances tecnológicos que usamos. En segundo tenemos la educación. Durante el Renacimiento también se fortaleció la educación y surgieron las primeras universidades modernas. Se empezó a valorar mucho más el conocimiento y el ley de estudio. Las personas entendieron que aprender podía ayudarles a mejorar su vida y a desarrollar nuevas habilidades. Esa idea continúa hasta la actualidad, ya que la educación sigue siendo herramienta fundamental para el crecimiento personal y profesional. En tercero, tenemos el pensamiento crítico. Otra gran herencia del Renacimiento fue el pensamiento crítico. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, escribió Elogio de la locura, una obra en la que criticaba algunos errores de la sociedad y de la iglesia. Eso ayudó a que las personas comenzaran a cuestionar las ideas establecidas y expresar sus opiniones. Aunque en esa época todavía existían riesgos por hacerlo, fue un paso muy importante hacia la libertad del pensamiento y de expresión que conocemos hoy en día. Para terminar, el Renacimiento no solo dejó grandes artistas y científicos, sino también una nueva forma de pensar. Nos enseñó a investigar, a valorar la educación y a cuestionar las ideas con argumentos. Gracias a ese cambio de mentalidad, se sentaron las bases del mundo moderno en el que vivimos hoy. Ahora los dejo con mi compañero Luis David. Hola, buenos días. Como me presentó mi compañero Carlos, mi nombre es Luis Rodríguez. Ya sabemos cuáles son las partes del Renacimiento y cuáles son los principales fundadores del Renacimiento. No el del Renacimiento, sino las personas que influyeron bastante con el Renacimiento, como Da Vinci y otros más. Y como parte extra, como ya saben qué es el Renacimiento, sus partes, quiénes utilizaron bien el Renacimiento y cuáles son sus culturas y todo eso, ya para finalizar, lo doy un poco más extra para ustedes. Para finalizar este tema, el Renacimiento, como ya conocemos, podemos decir que este es un periodo que no fue solamente de etapa y de cambio de arte y la ciencia o la cultura, sino que fue un momento en el que el ser humano empezó a ver el mundo de una manera muy diferente. Después de su época, donde muchas ideas estaban limitadas, y el Renacimiento permitió que las personas buscaran nuevas respuestas y investigaran y desarrollaran sus capacidades. Como sabemos hoy, todas las capacidades que han hecho la educación, la arte, escultura, y como sabemos los fundadores que cada uno de ellos hicieron grandes cosas sobre el Renacimiento y todo eso que conocemos hoy. Y se comenzó a valorar más el conocimiento y la creatividad, la importancia del ser humano como alguien capaz de pensar y crear, transformar su realidad como hoy conocemos. Algo muy importante que no deja el Renacimiento es entender avances de una sociedad depende de la curiosidad y el deseo de aprender. Los artistas, científicos, pensadores también en su época no se conformaban con la ya existencia, sino que ellos querían buscar más nuevas formas de expresar ideas y descubrir cómo funciona el mundo, cada una de sus partes del mundo. Y también podemos ver muchas cosas que disfrutamos hoy y tienen relaciones con ese periodo. La forma de estudiamos la ciencia, podemos aportar muchas cosas y artes muchas ideas sobre la educación, y el pensamiento moderno tiene sus raíces. Y comenzaron y durante el Renacimiento también. En conclusión, el Renacimiento nos enseña que el conocimiento tiene el poder de cambiar la historia. Nos recuerda que cada persona pueda aportar algo nuevo cuando desarrolla su talento y su esfuerzo y busca aprender más. Hay que esforzarnos cada día y aprender más, no solo quedarnos con el conocimiento que tenemos, es buscar más y más hasta no saciarnos, buscar más y más hasta que no podamos, como dijo Sócrates. Aunque ocurrió varios siglos, sus mensajes siguen siendo importantes en la actualidad. Y en la actualidad debemos valorar la educación, la creatividad y la capacidad de pensar por nosotros mismos. Porque esas herramientas permiten construir un mejor futuro. Por eso hay que seguir aprendiendo más y más sin perder conocimiento, como Da Vinci de su edad. Él no solo le gustaba pintar, pero también le gustaba crear
o hacer escultura, o buscar también su anatomía. Y otros como otros también, que ellos, con varios ejemplos, que ellos solo tenían una cosa que les gustaba, pero ellos buscaron más y más y más conocimiento, hasta no gastarse hoy en día que conocemos que son los mayores de la historia, como Albert Einstein, él el que dijo aprender más y más y más. Albert Einstein aprendió mucho, y él no solo se quedó con eso, quería buscar más. Y también recordemos que el Renacimiento solamente es como una época del pasado. Debemos verlo como un ejemplo, como las ideas de nuestras, que pueden transformar el mundo. Y bueno, muchas gracias por ver este video, les agradezco primeramente y espero que este video les ayude a ver el Renacimiento y que busquen y busquen y busquen y busquen hasta no poder. Muchas gracias.